Buenas noches, mi nombre es Sandra Milena López Benavides. Me encuentro estudiando Ingeniería de Sistemas en el CEA de Duitama. Vivo en Duitama, Boyacá. Estos son mis datos de contacto para el desarrollo de las siguientes actividades a realizar en la materia de bases de datos. Mi correo sami21.lopez@gmail.com. Mi celular 317-624-1113 y el Skype samilopez21. Vamos a empezar con la evolución de las bases de datos. En 1960 se hablaba sobre los discos fijos y las bases de datos de red y jerárquicas. Para los años 1970 ya estaban hablando sobre las 12 reglas de Cook y sobre las bases de datos Oracle. En 1980 se hablaba y se empezaba ya sobre las bases de datos relacionales y el sistema R. En 1990 ya vienen las bases de datos orientadas a los objetos. En los finales de los 90 se hablaba ya sobre el World Wide Web, que sería el www. Y en la actualidad ya vemos lo que es la multimedia, el Internet y en sí la web. Estos son los conceptos. En el 60, la base de datos red. Esta es conformada por la colección o set de registros los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red. La base de datos jerárquicos es un tipo de sistema de gestión de bases de datos que, como este mismo lo dice, almacena la información en una estructura jerárquica que enlaza los registros en forma de estructura de árbol. En 1970, las 12 reglas de Cook son un sistema de reglas numeradas del 0 al 12, propuestas por Edgar F. Cook, del modelo relacional para la base de datos, diseñado para definir qué requiere un sistema de administración de base de datos. Base de datos Oracle es un sistema de gestión de base de datos de tipo objeto relacional. En 1980, la base de datos relacionales es una recopilación de los elementos de datos con relación predefinidas entre ellos. Estos elementos se organizan como un conjunto de tablas, como decir, en columnas y filas. El sistema R es un sistema de bases de datos construido como un proyecto de investigación. Fue la primera implementación del SQL que se ha convertido en el estándar del lenguaje de consulta de datos relacionales. En 1990, el lenguaje SQL, por sus siglas en inglés Structured Query Language, en español lenguaje de consulta estructurada, es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos relacionales. En la actualidad hablamos sobre el Internet, la www, HTML y multimedia. El Internet es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos denominados TCP e IP. La www o el World Wide Web es el sistema de documentos de hipertexto que se encuentran enlazados entre sí y a lo que se accede por medio de Internet. La HTML son las siglas en inglés Hypertext Markup Language o lenguaje de marcas de hipertexto, las cuales hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Y la multimedia pues hace referencia a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos digitales para presentar o comunicar información como son las imágenes. La tendencia en la base de datos, podemos observar que la base de datos relacionales ya serían ya actualizadas. Entonces las bases de datos que pertenecen a esta categoría se basan en el modelo de relaciones cuya estructura principal es la relación, es decir, una tabla bidimensional compuesta por líneas y columnas. La base de datos por objetos está presentada por un conjunto de clases que definen las características y el comportamiento de los objetos que poblarán la base de datos. También tenemos el Database Manager System, que es el DBMS, que es un conjunto de programas que se encargan de manejar la creación y todos los accesos a las bases de datos. Está compuesto por el TDL, que es la definición de datos, el DML, que es el lenguaje de manipulación de los datos, y el SQL, que es el lenguaje de consulta. Y por último de las tendencias tenemos las bases de datos reticulares. El modelo reticular es muy parecido al jerárquico, y de hecho nace como una extensión de este último. También en ese modelo conjunto de datos están unidos por relación de posición, pero cada conjunto de datos puede pertenecer a uno o más conjuntos. Continuaríamos con las herramientas en la actualidad, que son el Oracle, el MySQL, el SQLite, el MongoDB, Cassandra y Access. Ejemplo de utilización de base de datos. Tenemos los archivos personales, que es el conjunto de los escritos de vida de un autor, investigador
o intelectual a menudo son preservados en un archivo, que se organiza en base a la preservación y reproducción de los originales, permitiendo su consulta sin poner en riesgo el documento original. También tenemos las bibliotecas públicas, el perfecto ejemplo de base de datos, pues contiene miles o cientos de miles de registros pertenecientes a cada título del libro disponibles para su préstamo, ya sea en una sala o circulante, y del que puede haber más de un mismo ejemplar en el depósito. Los bibliotecólogos se encargan de diseñar estos sistemas y velar por su funcionamiento. En las conclusiones podemos decir que la base de datos es una colección de datos e información usada para dar servicio a muchas aplicaciones al mismo tiempo. En cuanto al requerimiento, podemos decir que cumple las mismas tareas de análisis que el software y tiene como características relacionar la información como vía organizacional. Muchas gracias.